Y escuche con atención. Antes de que comenzara la ofensiva terrestre, circularon noticias falsas, fue una propaganda psicológica, que decían que las tropas de coalición eran mucho más numerosas de los que en realidad eran y que usarían armas químicas devastadoras. Muchos soldados iraquíes, al escuchar estos rumores, se rindieron sin pelear, dejando posiciones estratégicas. El general que estaba a cargo en esa época, un general de Estados Unidos, él reconoció que la guerra psicológica y la desinformación fueron clave para que Irak colapsara tan rápido. Trayendo ese ejemplo a nuestro diario vivir, la información falsa o los pensamientos de engaño que el enemigo lanza a nuestra mente puede determinar que usted pierda la batalla de la fe. Porque hay veces que un pensamiento que viene a nuestra mente y no lo gestionamos correctamente nos puede llevar a acciones. Por ejemplo, viene un pensamiento y te dice el enemigo, Dios no te ama. Y si tú permites que ese pensamiento trabaje en tu mente, cale profundo, terminas aceptándolo y luego lo crees y tus actitudes van a ser, bueno, si Dios no me ama, ¿para qué voy a la iglesia? Si Dios no me quiere, ¿para qué? Y entonces yo me congrego. Entonces es importante entender que la lucha en la mente es tenaz a cada minuto. ¿Con qué otras estrategias usa el enemigo para en nuestra mente batallar? La depresión, el desaliento. ¿A cuántos de ustedes algún día no se levantaron y decían, no, yo no quiero ir a trabajar, estoy desanimado, me enteré que están botando personal en la empresa y ahora qué voy a hacer? Son pensamientos que apenas te levantas, el enemigo está listo para lanzarte ese dardo. ¿Qué más? Acusación, pensamientos de condenación, confusión, pensamientos de temor. Hoy en día el enemigo está atacando muchísimo con pensamientos de temor a su pueblo. Usted sabe lo que actualmente vivimos como sociedad. No está la cosa sencilla, pero la palabra me dice que Él va a cuidar mi entrada y mi salida. Y si usted va a salir a su trabajo o va a salir a la casa de Dios, tenga la convicción de que el Señor lo va a guardar. Porque usted no va a hacer cosas malas. Usted viene a congregarse, a aprender la palabra del Señor. Pero hay cristianos que luchan con esos pensamientos de temor y por esos pensamientos quizás no pueden congregarse porque los tienen tan dominados. Y eso es por poner un ejemplo. Hay otros tipos de pensamientos que con la palabra hay que identificarlos y luchar. Porque mi hermano, usted no puede quedarse sin congregarse un buen tiempo solo por un pensamiento que el enemigo le está mandando a la mente. Y por último, ¿qué otras estrategias usa? Motivos y actitudes incorrectas para servir a Dios. Esto no se da mucho acá, pero igual lo menciono para las personas que nos ven en el internet. Hay personas que sirven a Dios con motivos equivocados. No, yo sirvo a Dios para que me vaya bien. No, yo sirvo a Dios porque quiero que el Señor me prospere. No, yo sirvo a Dios por miedo, porque una vez me dijeron que si tú le sirves a Dios y abandonas el servicio, Dios te va a castigar. Entonces, pensamientos de miedo. También vimos las armas para vencer al enemigo. Una arma poderosa para vencer al enemigo en nuestra mente es que el Espíritu Santo examine de continuo nuestra mente. Por eso es que a cada minuto tenemos que decirle, Espíritu Santo, este pensamiento que vino a mi mente es de parte tuya, no es de parte tuya, y lo podemos filtrar con la palabra de Dios. Otra arma para vencer al enemigo es la armadura espiritual. Estuvimos viendo sobre el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. También usar la palabra de Dios. Y yo le doy un consejo: cuando usted está desanimado, me recuerdo que la otra vez estaba conduciendo, había dejado ya a la pastora Katy su trabajo, y me entró un desánimo, decía, ay Dios mío, esta vida, y no sé qué me puse ahí a pensar, y me vino el Espíritu Santo, habla a mi vida y me dice, dame gracias. Y comencé ahí a darle gracias a Dios, a alabarlo, a subir la música al carro. A mí no me gusta subirle mucho la música en el carro, pero comencé a alabar al Señor y no permití que ese pensamiento me domine todo el día. Los dardos vienen, pero depende de nosotros cómo actuamos cuando viene ese dardo. Ahora, también otra arma para vencer al enemigo en la mente es renovar y enfocar la mente en lo que es bueno. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante de manera detallada.
Y también es importante vigilar las puertas, que son nuestros sentidos, vigilar qué está ingresando por nuestros sentidos. Porque ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos tocando? Aún qué es lo que estamos comiendo. Porque justamente conversábamos ayer con la pastora un tema de la salud. Ya el cristiano de hoy no toma, no bebe, no fuma, no se droga, pero se está matando con lo que está comiendo. Ay no, pues Pastor Samuel, ¿cómo me va a decir esa rica hamburguesa de la esquina, de la madrina que le pone ahí todos sus condimentos? A algunos se le hizo agua en la boca, ¿verdad? Hermano, arrepiéntase, esa comida es mala. Está bien que coma una vez al año y después que la coma vaya, camine, haga ejercicio. Pero nuestros sentidos son puertas que tenemos que cuidar. Así como usted en su casa tiene puertas para entrar, ¿verdad? Hay casas que tienen una puerta o en la parte de adelante, en la parte posterior. Y obviamente hoy en día creo que usted cierra bien las puertas de su casa para que nadie ingrese. Asimismo, nuestra mente, nuestro cuerpo tiene diferentes puertas que son nuestros sentidos donde pueden ingresar las tentaciones y los pensamientos del enemigo. Y póngame una imagen que yo le pedí a Cabina que nos ayude. Yo le pedí a la inteligencia artificial, como hoy en día está muy de moda usarla, le dije, créame una imagen o retrátame una imagen de cómo sería la batalla espiritual en la mente. Entonces, mientras se proyecta bien, me sorprendió cómo, si podemos apagar un poquito las luces para poderlo verlo mejor. ¿No lo proyectan todavía? No, las luces, esas de ahí no, solo las de acá. Mientras proyectan la imagen, ahí podemos ver que por un lado hay pensamientos, ahí se ve condenación, ansiedad y unas flechas que son lo que dice Pablo en su epístola, son los dardos encendidos del enemigo. El hermano Byron la semana pasada explicaba que estos dardos eran como flechas que se encendían en el tiempo antiguo, lanzaban la flecha para que donde cayera, ya sea en el techo de la casa, se comenzara a consumir por el fuego. Y esos dardos son lo que todos los días el enemigo nos envía a la mente. A todos, no hay excepción. A todas las personas que tienen ya una conciencia plena, hasta los niños el enemigo usa dardos para atacarlos. Usted no se ha puesto a reflexionar por qué su hijo a veces tiene cambios de ánimo de un momento a otro. Son dardos que el enemigo envía a su mente. Y por el otro lado están los frutos del Espíritu, podemos decirlo así, que el cristiano debe desarrollar, que es paz, la fe, la verdad, el amor. Y hay un escudo, que es lo que dice la palabra, que nos ayuda a detener todos esos dardos. Pero lo que más me sorprendió, cómo la IA identificó o creó esta imagen, es que en la mente, ¿verdad? Usted ahí ve como un poco traslúcido el cerebro, está una cruz, que significa Jesús, que significa nuestro Señor. Y para poder vencer todo esto, necesitamos tener una mente renovada. Es lo que la Biblia determina, tener la mente de Cristo. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana, después de hacer esta introducción, vamos a ver este tema que es la mente de Cristo, cualidades positivas a desarrollar. Y voy a invitarle que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer del verso del 6 al 16. Trate de abrir su Biblia, si usted es una persona invitada, pues puede verlo en la pantalla. Pero vamos a leer en nuestra Biblia. Voy a leer en la versión Reina Valera, dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién nos reveló todo esto? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En este verso que hemos leído, el apóstol Pablo hace un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. El hombre con mente natural no puede entender las cosas espirituales. Yo le hago una pregunta. Antes de conocer al Señor y que usted tenga un encuentro con el Espíritu Santo, ¿usted podía entender la Biblia? Quizás íbamos a la religión tradicional, a la iglesia católica, y el cura leía la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el cura predicaba? Amémonos los unos a los otros. Pero salíamos de la misa, bueno, gracias a Dios no estuvo en la iglesia católica, pero me incluyo para que se oye bonito. Salíamos de la iglesia católica y nos íbamos de palabras con el vecino o el familiar. Nos odiábamos. Entonces, ¿entendíamos la palabra? No, porque teníamos una mente natural. Ahora, por eso es que a muchas personas se les hace difícil comprender el Evangelio, el reino de Dios. Y aún puede ser que personas que nos visitan todavía se les haga difícil en comprender muchas cosas. Y ya le voy a decir el porqué. El versículo 15 dice que el espiritual juzga todas las cosas. Pero esa palabra juzgar tiene en el griego es anacrino, que significa discernir. No habla precisamente de juzgar como emitir un juicio como un juez o algo por el estilo, sino habla de discernir. Entonces, cuando dice el versículo 15, en cambio el espiritual discierne todas las cosas. Esta palabra también significa evaluar con cuidado, examinar. El apóstol Pablo afirma que el hombre espiritual puede examinar todas las cosas porque posee el Espíritu. En cambio, el hombre natural no lo entiende ni puede juzgarlo. Es decir, cuando estamos sentados aquí en la casa del Señor, usted y yo podemos discernir la palabra de Dios porque tenemos al Espíritu Santo que dice que es la promesa que está en nuestro corazón. Y hay que darle gracias a Dios porque pudiéramos decir que somos un grupo que Dios ha seleccionado para entender su palabra. Usted no entiende la palabra porque tiene una super sabiduría o un super cerebro y dice, yo leo la palabra y la entiendo porque tengo un coeficiente intelectual muy alto. No, es el Espíritu Santo porque la palabra de Dios se la discierne por el Espíritu. Es decir, usted no pudiera entender la palabra si no fuera por el Espíritu Santo. Versículo 16 nos habla de que ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Ahí el apóstol Pablo está trayendo un pasaje de Isaías 40:13 y él luego termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que un ser humano juzgue o discierna todas las cosas? Es imposible que nosotros con nuestra mente natural podamos discernir entre el bien y el mal. Por eso Pablo responde en el versículo 16, todo esto lo podemos discernir o juzgar
porque el cristiano tiene la mente de Cristo. No se trata de una capacidad humana extraordinaria, sino que el Espíritu Santo nos comunica el pensamiento de Cristo. Entonces, entendemos que en el versículo 15 se describe la función del hombre espiritual. Un hombre espiritual puede discernir, puede juzgar lo que dice la palabra, lo que dice una persona. Y es importante entender esto porque hoy en día vivimos una guerra de información donde a cada minuto, cuando usted tiene su teléfono en la mano y está viendo videos, está viendo reels, está ingresando información a su vida y tiene que saber discernir qué viene o no de parte de Dios. Hay mucha teología que se está predicando, hay muchos extremos donde se habla de que Dios es amor, Dios es perdonador, pero también para que la balanza se equilibre, hay que decir que también Dios juzga y corrige y disciplina a sus hijos. Entonces necesitamos discernir, y para discernir, ¿quién es que nos da la capacidad? Es el Espíritu Santo que nos da la mente de Cristo. El cristiano que anda en el Espíritu, ojo, en el Espíritu, tiene una perspectiva diferente de la vida, ve más allá de lo visible. Y aquí me quiero detener un momento, porque usted como cristiano, como hijo de Dios, es más, voy a preguntar, ¿cuántos cristianos hijos de Dios hay aquí? Me levanta su mano. Y los que no son, todavía son primos, pero ya mis hijos son hermanos. Usted como cristiano, o dice ser cristiano, o yo digo ser cristiano, debo ver la vida con una perspectiva diferente a como la ve el que tiene una mente natural. Es decir, usted no puede tener el mismo miedo que tiene su vecino con el peligro que estamos viviendo como sociedad. Usted, si tiene la mente de Cristo, necesita tener el Señor me guarda. Es verdad, yo voy a salir y el Señor es quien me protege. Pero no puedo vivir con miedo, con temor, porque el cristiano debe tener una perspectiva diferente de la vida. Y es más, la Biblia dice que nos alegremos, que nos gocemos en estos últimos tiempos, porque nuestra redención está cerca. Si no tuviéramos la mente de Cristo y usted escuchara todas las noticias que a nivel mundial pasan a cada minuto, nos hundiríamos en el dolor y en la ansiedad y la desesperación. Se habla de guerras, rumores de guerra. Se habla que los mercados económicos en cualquier momento pueden colapsar. Se habla de recesión. Se habla de un sinnúmero de cosas. Pero nuestra perspectiva de la vida no puede ser igual a la de una persona que tiene la mente natural. No podemos pensar igual. El mundo puede ridiculizar nuestra fe. Y lo hace porque no logra entender ni medir la realidad de lo que Dios ha obrado en nosotros. Es por eso que sus amigos, sus familiares que no conocen de Cristo, se burlan de usted. Ahí viene el hermanito. Espero que nunca le digan ahí viene el hermanito diablo, por si acaso. Porque eso hay muchos, hermano. Y al menos que de esta iglesia no salga nada de eso. Por eso es que su familia lo desecha. Por eso es que su familia no puede compartir mucho con usted porque dice, no, ya llegó el hermanito, ya no podemos hablar de estas cosas. Pero ahí usted tiene que aprovechar a orar y clamar a Dios por ellos. La madurez espiritual no se alcanzan con intelecto. El hecho que yo pueda leerme toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no me da, entre comillas, madurez espiritual. No porque yo tenga muchos estudios teológicos o sepa mucho teología, a mí me va a dar madurez espiritual. No porque yo sepa las últimas revelaciones que han salido hoy en día, me da madurez espiritual. La madurez espiritual se alcanza con la dependencia del Espíritu Santo, con la oración y con la palabra. Porque podemos leer mucha Biblia, mi hermano, podemos leer demasiados artículos, podemos leer demasiados libros, pero si no obedecemos, simplemente queda con un conocimiento más.
Y yo le agregaría algo ahí, y si no lo hacemos con amor, dice Corintios, que esa obra no sirve, viene a ser como un címbalo que retiñe. Y si alguna vez usted se ha preguntado qué es un címbalo es como un platillo de la batería. Alguna vez, ya hace años, tocando en la batería, se me quebró un platillo, literal se llegan a quebrar. Son de bronce, pero se rompen. Y cuando usted toca, cuando tengo un momento medio de ocio en la tarde, póngase a ver cómo es un platillo roto o un címbalo roto. Y usted escucha el sonido, no suena igual, suena feo. Porque el platillo debe ser uniforme, tiene que estar todo uniforme para que el sonido se expanda. Entonces, eso quiere decir que cuando hacemos las cosas sin amor, esa obra para Dios es ruido. Es ruido. Cuando usted va a servir al Señor y no lo hace con amor, para el Señor le suena como, ay, qué feo escuchar eso. Pero cuando usted lo hace con amor, para el Señor es un sonido agradable. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Hemos hablado de que nosotros tenemos la mente de Cristo y el espiritual puede discernir las cosas espirituales. Por eso es que usted tiene que anhelar y decirle, Señor, ayúdame a crecer en mi espíritu, ayúdame a crecer en la revelación de tu palabra para que yo pueda seguir discerniendo. Porque vamos a seguir con las luchas, vamos a seguir con las batallas. El enemigo va a seguir enviando los dardos. Puede ser que más luego, o ahorita mismo usted el enemigo le envía un dardo. ¿Qué voy a comer más luego? Mi hermano, espérese un ratito, ya vamos a terminar. Hay que crecer en lo espiritual. La mente de Cristo, en griegos, la palabra mente es nous, que significa entendimiento, percepción y capacidad de discernir. Y ahí en la pantalla está saliendo qué significa tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa pensar como Cristo piensa, ver la vida como Él la ve y tener sus mismas perspectivas y valores. Eso es tener la mente de Cristo. Que usted piense como Cristo piensa. Que usted vea la vida como Cristo la ve. Y que usted tenga la misma perspectiva y valores que la tuvo Él. Si nosotros no estamos creciendo en esos puntos, no le digo que no tiene la mente de Cristo. Quizás la está descuidando, porque es una capacidad que Dios da. Ahora, la mente de Cristo es un don del Espíritu Santo. Lo vimos hace un momento, 1 Corintios 2:13, tenemos la mente de Cristo. Y si leíamos los capítulos más anteriores, por ejemplo el 11, el 12, el 13, habla que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, tenemos la mente de Cristo porque es un don, un regalo que nos ha sido dado mediante el Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo habita en nosotros, podemos ver la vida como Cristo la ve, podemos tener su misma perspectiva y podemos pensar como Cristo piensa. Pero este es un proceso. Y esta parte me llama mucho la atención, porque reflexionando me di cuenta que el apóstol Pablo, cuando dice en el versículo 16, tenemos la mente de Cristo, aquí habla que es un regalo para todo aquel que cree en Dios. No solamente es para un grupo en específico o para una élite, o para solo los pastores pueden tener la mente de Cristo, o solo los líderes pueden tener la mente de Cristo. Aquí habla que todos los creyentes tienen o pueden tener la mente de Cristo. Y eso debe ser de alegría. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no escatimó nada, no es mezquino, no es que solo le voy a dar al apóstol que tenga la mente de Cristo para que él luego distribuya la enseñanza. No, todos nosotros tenemos la mente de Cristo, solo que hay que de continuo desarrollar. Es algo que se recibe en la conversión. Cuando el Espíritu Santo abre sus ojos espirituales, usted desde ahí puede ver la vida como Cristo la ve. ¿Usted se acuerda cuando se convirtió al Señor? ¿Usted se acuerda cuando, no sé si fue aquí o en una CCID o quizás en una visita, usted le entregó la vida al Señor? ¿Cómo su vida cambió desde ahí?
en su mente, porque quizás su situación no cambió. Porque siendo sinceros, a veces nos acercamos a Dios porque tenemos problemas, ¿sí o no? Nadie se acerca voluntariamente, quizás habrá contados los casos. Pero cuando usted se acercó al Señor, su problema no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Su perspectiva de ver la vida. Cuando usted aceptó al Señor y recibió esa paz porque estaba ansioso, afanado, ya no sabía qué hacer, el Espíritu Santo entró a su mente y su perspectiva cambió. Ahora ya veía la vida de otra manera porque sabe, o en ese momento se enteró que hay un Dios que lo ama, que es su Hijo y quiere lo mejor para usted. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Hemos hablado de la mente de Cristo. El problema aquí es el cristiano carnal. Y si continuamos la lectura, ahí más abajito en el capítulo 3 de 1 de Corintios, nos habla en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Pablo llama a los corintios carnales porque entre ellos había celos, pleito, división. Y por eso Pablo le dice, tengo que tratarlos como carnales porque no han madurado. El apóstol Pablo aquí se refiere a ellos o nos da a entender que ellos sí eran cristianos, eran hijos de Dios, tenían al Espíritu Santo. En ningún momento el apóstol Pablo le dice, el Espíritu Santo se fue de ustedes ya no tienen al Espíritu Santo. No, tenían al Espíritu Santo, pero no vivían conforme al Espíritu. Y esa es la importancia de entender. Si no vivimos conforme al Espíritu Santo, la mente de Cristo solo será como un potencial a desarrollar, pero viviremos apagando y resistiendo al Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo llegó a nuestra vida, nos dio la mente de Cristo, pero esa mentalidad hay que cada día desarrollarla. ¿Desarrollarla por qué? Porque si no vamos a vivir como cristianos, pero carnales. Y lo que dice, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero sí en su casa lea hoy Romanos capítulo 7 del 15 al 25. Ahí el apóstol Pablo menciona esa lucha que tiene él, que sabe lo que es bueno, que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Ahí él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá ser libre de este cuerpo de pecado? Pero él termina diciendo en el versículo 24, gracias a Dios, la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Así que ya ven en mí, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero él encuentra la solución de que tener esa lucha interior entre la carne y el espíritu va a ir menguando mientras conocemos más al Señor, mientras usted se entregue más al Señor. No puede ser posible que la misma lucha espiritual que usted tenía cuando se convirtió la siga teniendo ahora. Hay que tomar la decisión de decirle, Señor, esto ya no puede ir más conmigo, te lo entrego y comience a luchar. Y mire, hay veces que nuestra oración no está bien elaborada. A veces le pedimos al Señor, Señor, quítame este pensamiento, Señor,
quítame este dolor, Señor, quítame. Y el Señor no se lo va a quitar. Porque quien tiene que quitarse ese dolor, ese pensamiento es usted. El Señor a usted le ha dado la capacidad para contrarrestar todos esos pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús y vivir en libertad. Digo vivir en libertad porque en algún momento podemos vivir atados a algo. Recuerdo en pandemia se puso muy de moda el tema de los problemas de ansiedad, provocados por el aislamiento social que vivimos. El mundo no estaba preparado para una pandemia en lo psicológico. Y desde ese momento muchos problemas de ansiedad comenzaron a aflorar. La psicología hoy en día tiene más trabajo que antes, así que si tiene alguna idea de qué estudiar, mi hermano, si el Señor le guía, estudie psicología, porque se necesita bastante. Pero si usted todavía está luchando desde la pandemia con esos problemas de ansiedad, mi hermano, hay que ponerle un pare, porque no es el Señor que lo va a venir a tocar con una varita mágica y le va a cambiar el pensamiento. Es usted y yo que debemos cambiar ese pensamiento con la palabra de Dios. En todo esto lo que dice Romanos muestra que tener la mente de Cristo no significa perfección instantánea, sino es un proceso de santificación. Es decir, posicionalmente, como nos ha enseñado el apóstol, tenemos la mente de Cristo, pero hay que comenzar a renovar la mentalidad con la palabra de Dios. Y escucha esta frase muy, muy poderosa. Si un creyente peca habitualmente, porque me puse a pensar, bueno, si decimos que todos tenemos la mente de Cristo, ¿qué pasa con aquel cristiano que peca de continuo? Y puedo entender esto. Si un creyente peca habitualmente y no hay una lucha interna ni arrepentimiento, probablemente nunca ha tenido la mente de Cristo. Es decir, nunca ha tenido un nuevo nacimiento. Y esto lo podemos ver en 1 de Juan 3:9. Y es importante que lo abra para que usted pueda ser libre. Evalúese si sigo luchando con esto y peco y no pasa nada en mí. Dice el 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, dígalo conmigo fuerte, no practica, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si estamos practicando un pecado, quizás nunca hemos nacido de nuevo. Y digo quizás porque ahí abriré un debate de que si hemos nacido de nuevo o si la salvación se pierde o no se pierde, eso ya es otra prédica. Pero mi percepción personal es que si un creyente peca habitualmente y no hay una lucha y no hay lucha interna, ¿qué se refiere a lucha interna? Busca salir, busca ayuda, Señor, cámbiame. No hay arrepentimiento, probablemente nunca ha tenido la mente de Cristo. Si hay lucha, hay dolor por el pecado y deseo de cambiar, aunque tropiece, eso muestra que tienes la mente de Cristo, pero necesita madurez y santificación. Dos actitudes que podemos ver en esta mañana. Si usted viene aquí y se congrega, pero sigue practicando el pecado, según mi percepción, no tiene la mente de Cristo. Tiene que arrepentirse y decirle, Señor, perdóname y quiero comenzar desde cero. Quiero comenzar hoy. Pero si usted peca, falla al Señor, pero lucha, se duele por ese pecado, le pide, Señor, perdóname, tiene la mente de Cristo, pero necesita madurar y ser santificada más. Así que si usted tiene ese pensamiento en su mente, pequé, ay, ya no soy hijo de Dios, ya no sirvo para esto. Mi hermano, si el Señor lo volca al arrepentimiento y usted tiene dolor por ese pecado, quédese tranquilo que tiene la mente de Cristo. Solo que le falta un poquito más subirle a su búsqueda, un poquito más subirle a la palabra y va a ver cómo esos pecados van a ir bajando de intensidad en su vida. Ahora, para avanzar y ir terminando, características de la mente de Cristo.
En Filipenses 4, versículo 8, abra su Biblia ahí. Filipenses 4, 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo le hago una pregunta. Todas estas características que vemos aquí, hoy en día, si somos sinceros de corazón, vamos a ponernos el chip de sinceridad. Si somos sinceros de corazón, toda esta lista de buenos atributos, ¿los pensamos todo un siempre? Usted respóndase para adentro. ¿Será que todo lo bueno, lo amable, lo justo, lo puro, si hay virtud alguna, en eso estamos pensando? Si su respuesta es no, no lo voy a condenar porque no soy quien para hacerlo. Pero sí, si su respuesta es no pienso en todo lo justo, lo puro, lo amable, sí hay que subirle a nuestro nivel de búsqueda. Sí hay que subirle al nivel de la palabra. Sí hay que subirle al ayuno, a la oración. Y hay que bajarle a las redes sociales. Hay que bajarle al YouTube. Hay que bajarle a las series de Netflix. Hay que bajarle a los videojuegos. Hay que bajarle a todo lo que es carne. Porque si queremos llegar a esa plenitud que habla la Biblia, a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús, así no vamos a llegar. Y la pastora ayer decía, la vida es corta. Uno no sabe en qué momento el Señor lo llama a su presencia. ¿Y qué le diremos al Señor allá arriba? Ah, no, Señor, perdóname, es que allá en la tierra había una distracción que se llamaba TikTok y por eso no podía leer la palabra. Y el Señor te va a decir, entra, mi hijo, ¿ya qué más puedo hacer? Pero, no tendrá usted recompensa en los cielos. Y no nos gustaría que cuando estemos allá arriba, no sé, la Biblia habla de recompensas, algunos dicen que son como coronas, con piedras, no sé qué otra recompensa habrá en los cielos. Pero qué bonito sería que todos tengamos lo mismo, ¿verdad? Pero eso va a depender de su servicio al Señor, de cuánto usted se negó aquí en la tierra. Y avanzando, vemos aquí, podemos sacar la conclusión de que la mente de Cristo, o cómo era Cristo, cómo era su mente, cómo él pensaba, él tenía pensamientos humildes. Él no buscaba exaltación propia, él era obediente, es decir, tenía una sumisión total a la voluntad de su Padre. ¿Y cuánto nos falta eso, mi hermano? Creo que la mayoría sufrimos con eso a veces. Nos cuesta obedecer a Dios. ¿Qué otra característica? Tenía un amor sacrificial, entregó su vida por otros. También Cristo tenía discernimiento espiritual. Él supo identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Mire qué bonito. Y hoy en día creo que también el discernimiento espiritual es un don, ¿verdad? Que lo da el Espíritu Santo. Hay que tener eso, decirle, Señor, dame discernimiento espiritual. Usted que tiene negocios, tiene empresas, Señor, ayúdame a discernir que el que entra sea un cliente y no sea un gestor de paz. Para no decir otra palabra. Hay que tener discernimiento, decirle, Señor, esa persona, los solteros, ¿cuántos solteros hay aquí? Me levante su mano, a ver. Dígame, falta una charla de soltería ahí para. Déjenme decirles que el Señor les quiere dar una pareja. Solo créale al Señor y sea fiel. El soltero tiene que saber discernir que esa persona que te pretende es de Dios o no es de Dios. Porque si no te puedes estar casando con el mismo, usted sabe. Los líderes, pastores, necesitamos discernimiento de Dios para saber que ese que viene a la CCID es un alma que quiere realmente buscar de Dios. Y no es un infiltrado ahí de lo que sea. Jesús también tenía perspectiva eterna. No se limitó a lo material, sino que veía la gloria futura. Y esa característica me impactó mucho. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no tuvo problema
él no estaba afanado, no estaba ansioso. Le dijo a María, andas afanada, pero lo mejor es lo que tu hermana ha elegido. Pero Marta, porque Jesús sabía su presente y su futuro, qué es lo que Dios iba a hacer, el Padre con él. Y esa misma perspectiva tenemos que tener nosotros. Usted no puede estar afanado por lo que va a pasar en el país aquí a 4 años. No podemos estar afanados, Señor, y la economía. Si el Señor nos tiene aquí y nos ha guardado de tantas cosas que han pasado, ¿usted no cree que lo va a seguir guardando en los próximos años? Entonces deje de pensar, ¿será que me voy? ¿Será que no me voy? ¿Será que me voy por lo ilegal? Mi hermano, no se vaya porque está demasiado difícil y va a perder dinero. Y rápidamente vamos a ver unas cualidades que nos enseña la palabra de la mente de Cristo que debemos desarrollar nosotros. Primero, debemos desarrollar una mente pura y renovada. Por tiempo, ahí anote la cita y la lleva a su casa, está en pantalla. Tenemos que tener una mente perseverante y sobria, es decir, una mente que piensa no con afán, sino con todos sus sentidos. Tenemos que tener una mente sana y humilde. Eso lo habla en Colosenses 3:12. Tenemos que tener una mente de amor y servicio. Jesús dice, ¿verdad? Ese sí lo voy a leer en Mateo capítulo 22, 37. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa mentalidad tenemos que tener. Tenemos que amar a Dios a pesar de todo. Tenemos que también tener una mentalidad firme y ferviente. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 14, verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, usted debe tener claro quién es, qué hace y hacia dónde va. Usted no puede vivir el día a día pensando, ¿seré o no seré hijo de Dios? ¿El Espíritu Santo estará conmigo o no estará conmigo? Mi hermano, eso hay que dejar a un lado y comenzar a crecer. Hay días que usted no va a sentir que es hijo de Dios. Pero por el hecho de que lo sienta, no quiere decir que no lo es. Usted es hijo de Dios. Y quiero que se vaya con ese pensamiento. Si usted ha recibido el Espíritu Santo y está luchando por agradarlo a Dios, es hijo de Dios. Métaselo bien en la cabeza. Es hijo de Dios y Dios lo ama. Y si usted está aquí, es porque quiere cambiar y quiere avanzar. Ahora, ¿cómo desarrollamos estas cualidades? ¿Cómo desarrollamos una mente sana, firme, pura, renovada, perseverante? En primer lugar, renovando nuestra mente. Y en Romanos 12, versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo, cuando leemos la palabra, Él transforma nuestra manera de pensar y desechamos patrones que venimos arrastrando del mundo. Esos patrones que una y otra vez nos llevan a pecar o a los mismos hábitos. Un ejemplo, digamos que usted trae un patrón del mundo que es el resentimiento. Y si saliendo aquí de la iglesia un hermano no le saludó, ay, me resentí porque no me saludó. O yo esperé que en el momento que todos nos estábamos saludando, venga el apóstol y me salude, y como no me saludó, este es el último día que estoy en la iglesia, ya me voy. Son patrones que traemos. Y esos patrones hay que identificarlos. Y con la palabra de Dios hay que renovar la mente. Mire, mi hermano, démosle gracias a Dios por estar en esta iglesia, en esta comunidad. Y no lo digo por ser hijo de los pastores, sino porque hoy en día estamos escuchando tantos testimonios de iglesias que por falta de la palabra revelada, y digo con énfasis revelada porque no es lo mismo leer la Biblia que se te revele.
Por falta de palabra revelada, muchas iglesias están sucumbiendo ante el mundo. Y esta iglesia, Dios usa a los apóstoles, usa al apóstol, a la pastora, para cada domingo, cada mes tener un alimento fresco. Aquí no se repite la serie. Bueno, la pastora dice, bueno, voy a ver qué se viene el 2021. Ya vamos a cogerlo nuevamente y ponerlo ahí. Usted viera cómo la pastora, no es que se quema las pestañas, ¿verdad? Pero se desgasta orando, indagando, Señor, ¿qué damos? Para que usted todos los días tenga un bonito devocional para leer. Y a veces lo menospreciamos. No, esto lo leo más luego. No, ya más luego lo leo. Mi hermano, que cuando usted se levante, lo primero que le dé es gracias a Dios. Luego abra su WhatsApp y vea el grupo de anuncios, el devocional del día. No abra redes sociales, no abra Facebook, no abra YouTube, no prenda las noticias, no. Lo primero que haga es abrir su Biblia, sea la digital o la física, y comience a renovar la mente. Segunda cualidad, meditando la palabra. No es lo mismo leer que meditar la palabra. Colosenses 3:16. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Meditar es que estemos de continuo pensando en la palabra de Dios. Porque a veces leemos la palabra en nuestro devocional y de todas las ocupaciones nos olvidamos y ya no leemos sino hasta el día siguiente. Pero yo le doy un consejo. En el momento que vaya a lonchar en su trabajo o al almuerzo, no lleve el celular, o llévelo, pero lea la Biblia. No vea redes sociales, póngase a ver una prédica. Eso va a hacer que esté continuamente meditando la palabra. Y haciendo un paréntesis, aquí me habla de que cuando tengo la palabra de Cristo en abundancia en mi mente, en mi corazón, aparte de que puedo enseñar, exhortar a otros, dice que me permitirá cantar al Señor en mi corazón, salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso quiere decir que el nivel de nuestra alabanza determina el nivel de la palabra que tengas en tu mente. Ay. Por eso es que cuando estamos aquí alabando al Señor, unos sí están bien metidos, están gozosos, están que le creen al Señor, pero otros están... Se equivocó la hermana de la danza. Se les fue mal el paso. La hermana que cantó se le fue un gallito por ahí. Se olvidaron la letra, no la pusieron. El pastor se equivocó, se le trabó la lengua. Mi nivel de alabanza, de cantarle al Señor, está determinado lo que yo esté meditando. Porque si usted está creyéndole al Señor por un milagro, por sus finanzas, usted va a venir aquí a cantarle, como decía el pastor Joel, estamos cantándole, tú eres mi roca, mi refugio, bendito seas Jehová la roca. Y estamos, mi hermano, métale 5 centavos de alegría. Porque ¿sabe qué? Cuando usted viene a cantarle al Señor, con el corazón, con la mente, que está la palabra fluyendo, usted sale transformado. Usted puede haber venido cansado, con problemas. Bueno, los problemas no se van a ir, pero sale con una perspectiva diferente. Recuerde que el hombre espiritual tiene la perspectiva de Cristo. Y si salimos de este local con la misma perspectiva con que entramos, mi hermano, reevalúese si es que usted es nuevo creyente. ¿Cómo desarrolla esas cualidades? Tercero, orando y dependiendo del Espíritu Santo. Juan 14:26. Ahí abra su Biblia. Si no tiene Biblia, pues bueno, mire en la pantalla. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El vivir en comunión con el Espíritu Santo nos va a ayudar a aplicar las enseñanzas de Jesús en el momento indicado. Si alguien lo ofendió, el Espíritu Santo, si estás en comunión, te va a decir perdona. Porque cuando pasa una situación así, el enemigo te envía el dardo. Ódialo. Véngate. Pero si el Espíritu Santo viene, está en tu vida y tú tienes comunión con Él, te va a decir perdona. Suéltalo. Bendícelo. Ora por Él. Alguien te insultó cuando estabas conduciendo. Bendícelo. No le devuelvas el insulto, ¿verdad? Y como hoy en día en Guayaquil vivimos, yo digo que el conducir en Guayaquil, a lo menos de manera personal, es mi prueba donde Dios forma mi carácter. Hay gente que es súper tranquila, relajada. Hace poco tuve la oportunidad de viajar a un congreso con el profeta Bernier en Bogotá. Y a mí siempre me ha sorprendido cómo son los conductores allá. Son demasiado relajados. Si alguien se te mete, que se meta, ¿qué va a pasar? Y justo conversando con una taxista, una mujer, y menciono mujer por lo siguiente, me decía, es que hay que tener inteligencia vehicular. Espérese, ese no es el chiste. El chiste es que Dios usó a una persona para hablarme, porque yo le dije, oiga, ¿sí vio cómo se abrió ese carro? Sí, pero ya sí se metió. Porque yo antes le había dicho, estuviera en Guayaquil, ya le hubiese pegado una pitada y no sé qué cosa. Dice, pero eso no es tener inteligencia vehicular. Hay que saber. Y yo me quedé. Y desde ahí he cambiado mi hábito de conducir. Y le digo, Señor, ayúdame a estar tranquilo. Si se mete, bueno, que se meta. Bueno, hoy gracias a Dios veníamos, íbamos a ver a la pastora para traerla acá temprano a la iglesia. Y ahora, gracias al Señor, no nos chocamos. Una moto vino embestida, que sea, unos 100 por hora. No lo logro ver, o sea, de lejos sí la logré ver. Pero dije, bueno, va a bajar la velocidad para que yo pueda pasar. El tipo parecía que, no sé, iba a la casa, iba a desayunar, tenía hambre o se le iba a morir a alguien porque iba demasiado rápido. El Señor nos guardó. Gracias a Dios no pasó nada. Pero eso es permitir que desarrolle una mente de Cristo. Depender del Espíritu Santo. Porque en el momento preciso, el Espíritu Santo te va a traer a memoria cómo aplicar la enseñanza. El Espíritu Santo te va a decir, no mires, frénate, no hagas esto, aguántate. A veces las personas impulsivas por su mismo impulso cometen errores. Cuarto, penúltimo punto, ¿cómo más desarrollamos la mente de Cristo o estas cualidades? Viviendo en comunidad. Efesios capítulo 4, acompáñenme ahí, Efesios, del 15 al 16. Sino que sigan la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es importante entender, que vamos a desarrollar estas cualidades, la mente de Cristo, cuando vivimos en comunidad. Porque en comunidad es donde vamos a chocarnos, vamos a rasparnos, vamos a saber cómo piensa el uno el otro. Y aquí nos toca, ¿qué es? Perdonar, amar. No puede ser usted un cristiano que dice, no, yo y el Señor es suficiente, no necesito pastor, no necesito mentor, no necesito nada. Yo crezco solito con mi Señor en mi casa y viendo la transmisión. No es así. Necesitas unirte al cuerpo de Cristo por dos motivos. El primero, para que Dios te ponga en el propósito por el cual fuiste creado. Usted está aquí, no está aquí para calentar la silla, mi hermano, o para que se vea bonito para la foto del Instagram. Está todo lleno. Usted está aquí por un propósito.
Y el Señor tiene que ubicarlo en una parte del cuerpo de Cristo. Y mientras lo ubica, crezca, madure, ya deje de llorar por lo mismo. Esa mentalidad de vivir en comunidad va a hacer que crezcamos no solo individualmente, sino todos juntos. No vaya a ser como el llanero solitario, ¿verdad? Allá relegado, no va a crecer mucho. Ahora, si usted tiene esa mentalidad, déjeme decirle que usted está sufriendo o sufre o tiene muchas heridas en el corazón. Porque alguien cuando está herido y no permite que lo amen, es porque un día lo hirieron. Y es como una autodefensa. Bueno, no me junto mucho porque me pueden hacer lo mismo. Hermano, ya sane, ya. Sacó de lo que esté solo, dígale, ya sana, hermano, ya mucho tiempo. Quinto y último, practicando la humildad y el servicio. Filipenses capítulo 2 del 5 al 7 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino, diga conmigo, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No vamos a poder crecer con una mentalidad de Cristo si no practicamos en la humildad. Porque para usted servir tiene que ser humilde. Porque nadie que quiera servirle al Señor lo va a poder hacer con un corazón lleno de orgullo. Es más, el Señor no te va a usar, porque te haría un daño. Imagínese usted una persona orgullosa con el don de profecía, con el don de discernimiento de espíritu. Esa persona se cree mejor o más alto que el apóstol Pablo. Y ojo, que a las personas que Dios más dones o talentos les da, escúchenme con mucha atención, son las personas que más debilidades y pruebas tienen. Así que si usted anhela, Señor, yo quiero ser como tal persona, úsame, mi hermano, piense bien lo que estás pidiendo. Esa actitud que tuvo Cristo de despojarse de su deidad, humillarse para tomar forma de siervo, es la actitud que usted y yo necesitamos tener para que se desarrolle en la mente de Cristo. No hay otra forma de crecer espiritualmente que sirviendo al Señor. No se crece espiritualmente viniendo domingo a domingo. Si usted piensa de esa manera, se la respetamos. Aquí no somos nadie para obligar a nadie, pero nuestra responsabilidad es decirle: si usted tiene esa mentalidad, nunca va a crecer espiritualmente. La forma que Dios estipula en su palabra para madurar es humillarse y servir. Cristo Jesús nos lo enseña aquí en Filipenses, que lo dice el apóstol Pablo. Si usted piensa que, y discúlpeme que sea quizás un poco enérgico, pero si usted piensa solo en venir domingo a domingo, está bien, perfecto. La puerta de la iglesia está abierta hasta las 10 de la mañana. No voy a decir todo un siempre porque se la cierran a las 10 y usted se queda afuera. Pero venga. Pero yo sí le pido algo. Con la ayuda del Señor, derribe ese pensamiento. No, ¿yo para qué voy a servir? Yo suficiente voy a la iglesia el domingo. Y eso que mucho le estoy dando a Dios. Busque la forma de servir. No hay otra forma de crecer y que usted llegue a tener la mente de Cristo en su plenitud si no es por medio del servicio. Y no le hablo solamente que pertenezca a un ministerio. Le hablo que donde usted está, donde usted trabaja, estudia, sea de bendición. Hable, evangelice con sus testimonios, ayude a los demás. Hay muchas formas de servir, no solamente en la alabanza o como mujer o en los niños. No se trata de ministerio, se trata de la actitud servicial del corazón. Si se convoca aquí alguna actividad de limpieza para hacer un talento, usted es el primero que esté allí.
Porque créanme, no va a crecer espiritualmente si usted no le sirve al Dios. Y para servir primero tiene que humillarse. En conclusión, el mundo actual en el que vivimos no entiende, o no nos entiende a nosotros porque no comparte la misma mente espiritual. Pero nosotros que somos cristianos, llenos del Espíritu, tenemos el privilegio, escuche con atención, de ver la vida con los ojos de Cristo. ¡Qué tremendo! Usted y yo tenemos el privilegio de ver esta vida con unos ojos diferentes. Porque ver con los ojos de Cristo es ver con esperanza. Es ver que hay un problema, Él lo puede revertir y nos puede hacer milagros. Esa mentalidad hay que desarrollar. ¿Tenemos la mente de Cristo? Sí. Aunque somos carnales y pecamos, sí. Pero estamos luchando para ir avanzando en ese proceso de madurez y santificación. Pero tomar la decisión de hoy, salir de este lugar y decir: Señor, yo quiero ver la vida como tus ojos lo miran. Yo quiero ver la vida con los ojos de Cristo. Ver la vida con compasión, con amor. Porque a veces, mi hermano, estamos cargados de tanto egoísmo que solo vemos por nosotros, por mi familia y nadie más. Pero cuánta gente allá afuera necesita una palabra. Y ese es el servicio que dice aquí. Para crecer espiritualmente hay que servir al Señor de todas las maneras posibles. Esto nos desafía a vivir en humildad, servicio y discernimiento para que cada decisión refleje el carácter de Cristo. Y yo sé que quizás usted puede tener un poco de miedo y decir: pero yo pastor, le fallo mucho al Señor. Pero yo, pastor, creo que no sirvo para esto. Yo, pastor, yo creo que ya no hay un chance para mí. Déjeme decirle que mientras haya vida y el Espíritu Santo esté dentro suyo, hay una oportunidad de cambiar. No nos vayamos de este lugar sin antes tomar esa decisión. Yo quiero desarrollar esa mentalidad que Cristo ha puesto en mí. Y quiero comenzar a ver la vida con los ojos de Cristo. ¿De qué nos ha servido vivir todos estos años con el egoísmo? Es verdad, podemos tener todo. La Biblia dice que el que trabaja duro obtiene riquezas. ¿Pero qué sirven las riquezas cuando te vayas de esta tierra? Y como lo decía en su momento, llegues al cielo y tu corona no tenga ni una perla. Es más, ni corona te den. La vida se trata de ayudar a otros a que conozcan de Dios. Y dentro de ese conocer de Dios está invertir tiempo, dinero, invertir tu casa, invertir la sala bonita, el juego de muebles que te costó miles de dólares para que la gente se siente y escuche la palabra. La vida se trata de dar lo que Dios te ha dado. Y con ese pensamiento sufrimos mucho menos. Porque a veces estamos tan cargados de afán que queremos trabajar más para tener más dinero. ¿Pero para qué? La Biblia dice: suficiente con el abrigo, el pan que cada día Dios nos da. Póngase de pie, cierre sus ojos. Ponga su mano en su mente, ahí en su frente, y dígale: Señor, yo quiero seguir desarrollando la mente de Cristo en mí. Dígale: perdóname por vivir con egoísmo, con afán, solo pensando en mí. O perdóname por vivir encasillado en mi problema, en lo que me hicieron, y haber perdido tanto tiempo que lo hubiese invertido en servir a otros.
Señor, hoy salimos con una mentalidad muy diferente a la cual entramos. Gracias por desde el inicio hablarnos con tu palabra, con la oración, con los cánticos. Pero hoy queremos salir con una determinación. Y ahí, mi hermano, determínese lo que usted va a hacer saliendo de esa puerta. No me diga, no voy a hacer nada, porque si no, yo creo que no entendió la predicación. Usted sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que renunciar, sabe que tiene que cambiar, qué hábitos tiene que romper, sabe que tiene que leer más la palabra, que tiene que invertir más tiempo en la oración. Usted sabe todo eso. Y usted mismo con el Espíritu Santo, dígale: Señor, me determino a ver la vida con tus ojos, Cristo. Me determino a ver esta vida, la que tú me has dado, la única que tengo, con los ojos de Cristo Jesús. A ver la vida con amor, con humildad, con servicio, amando al prójimo, perdonando. Perdóname, Espíritu Santo, por solamente ver la vida, ver mi problema, ver mi necesidad, ver mis deseos, mis anhelos, mis pasiones, pensando cómo complacer lo que dice el apóstol Pablo, la carne. Señor, gracias por tu misericordia y por amarnos cada semana, cada día, y esperar pacientemente que tomemos la decisión de cambiar nuestra manera de pensar con tu palabra. Vamos, mi hermano, determínese. No salga de este lugar sin antes determinarse qué es lo que va a hacer. Usted puede decirle: Señor, me determino a leer más tu palabra, a meditarla mucho más, a vivir en dependencia contigo, Espíritu Santo, a perdonar, a dejar a un lado mis deseos, quizás ayunar más, orar más. Y en este nuevo mes de septiembre que vamos a ingresar ya mañana, se estará hablando mucho de la mente carnal, la mente, cómo es la mente espiritual, qué debemos desarrollar. Y si usted se ha determinado eso, en un acto de fe, ponga la mano en su corazón y la otra levántela al cielo, dígale: Señor, no me quedan más que decir gracias por tu misericordia. Porque tantas veces me has hablado, tantas veces nos corriges, pero a veces hacemos oídos sordos. Pero hoy nuevamente nos vuelves a decir: tienes mi mente, tienes la sabiduría del cielo, tienes la capacidad del Espíritu Santo para entender la palabra. Solamente propón a leerla y meditarla, a vivir en dependencia del Espíritu Santo. Y gracias porque tu palabra llega a tiempo.